Bueno, vamos acomodando acá las pantallas para retomar. Bien, acá estamos, chicos. Bueno, como les estaba diciendo hace un par de minutos nada más. ¿Está? Fíjense que ahora tal vez más de uno, cuando ve este diagrama, ¿no? Lo puede interpretar de otra manera. Porque dice, con el sistema, vamos de vuelta a lo que estábamos nosotros analizando antes. Con el sistema, ¿qué hicimos? La carga de datos. ¿Está? Está la preparación de los datos. ¿Está? Cuando hablamos de la preparación, esto es, preparamos el Excel. ¿Está? Preparamos el Excel. Como uno de los chicos me preguntó si se podía trabajar con varios, bueno, preparás el Excel con todo tu paquete de información que vas a trabajar, con todos los datos que vas a trabajar. Después aplicamos la herramienta de minería, de ahí sacamos los patrones, ¿está? Que fue lo que hizo el sistema automáticamente, porque cuando lo pasó por ID3, ya directamente te generó el árbol, lo interpretamos y esto que tenemos acá atrás, que es el conocimiento, es cómo interpretamos que lo que generó la minería y decimos, ah, mirá, si se da esta situación, tenemos que operar, si se da esta otra situación, no tenemos que operar. A eso se refiere con el conocimiento. ¿Se entiende? Fíjense cómo este cuadrito ahora, tal vez para ustedes, tiene otro impacto por haber trabajado con qué? Con este software que les permitió ver cómo trabajar, ¿no? ¿Está? Bien, vamos a avanzar en la explicación. Cualquier duda se me preguntan, ¿eh? Bien. Fíjense, y acá cuando se habla de minería son todas las disciplinas que aportan ¿a quién? A la minería de datos. Son todas estas disciplinas que aportan a la minería de datos. ¿Está? Fíjense, tenemos obviamente la base de datos donde ahí tenemos el dato almacenado, cómo se lo va a representar, la visualización, está que también aporta, ¿no? Pero no es una técnica de minería, atención, la visualización no es una técnica de minería, la visualización es una forma de representación, no confundirlo, eso ténganlo presente, no confundir la visualización con una técnica de minería, es una forma de representación. Las estadísticas, ¿no? Todo esto apoyan todas a la minería de datos, ¿está? Con la página 13 tenemos que llegar acá, con la explicación. Fíjense, características, ¿no? Análisis y gestión de mercados. ¿Qué quiere decir acá? Cuando uno pone análisis y gestión de mercados, podría ser de un producto también. Podríamos analizar los productos. Entonces, en base al stock, o como, perdón, a las ventas que estamos generando, podríamos también ver en qué punto estamos. Si basados en la oferta o basados en la demanda. Cómo estamos trabajando, ¿no? Porque en esas dos visiones de ventas, basados en la oferta o basados en la demanda, es donde podemos también diferenciarnos. ¿Está? Eso supongo que lo tienen claro, ¿no? Basados en la oferta y basados en la demanda. ¿Eso tienen claro los dos conceptos? ¿Eh? ¿Los captaron? ¿Me están escuchando ahí o se me escaparon? Me parece que se me escaparon y yo hablé todo el tiempo en el tope. Ah, están bien, estamos. Gracias, gracias. Esto, no sé si vieron que anduvo dando vueltas un videito cortito que hace referencia a esto, ¿no? A las clases virtuales donde dice que cuando uno, con el profe, ¿no? En este caso, cuando uno pregunta, che, ¿están? Parece algo, ¿no? Que uno está perdido, ¿viste? Porque claro, esa es la realidad, uno no tiene realimentación de la información, ¿no? Ahora, volviendo a esto que se llamaba oferta y demanda, ¿no? Generar un modelo basado en la oferta o generar un modelo basado en la demanda. Tienen claro, ¿no? ¿Cuáles son los dos modelos? ¿Eh? Eso lo tienen claro, ¿no? Perfecto. Sí, por lo tanto, capaz que uno lo dice rápido y después dice, sí, a uno le hace ruido, fácil.
Bien, otras aplicaciones, miren. Text mining, ¿qué significa esto en realidad? Significa trabajar directamente con minería de datos en base a cómo está constituido el texto, el mail. Y si uno habla de minería de datos respecto a los mails, acá aparece lo que hemos comentado, que el tema también de seguridad hace a que al leerte el contenido de cada mail, lo que hacen es ofrecerte ¿qué puntualmente? Ofrecerte básicamente ¿qué? Un producto o un servicio de acuerdo al contenido que tiene el mail. ¿Se entiende? Entonces, de acuerdo a eso, por lo que hemos comentado, Google te lee la información y vos o estuviste googleando sobre algún producto en particular, subiste a la plataforma de Facebook y de repente te aparecen promociones respecto a lo que estuviste googleando. Eso es minería sobre texto. ¿Eh? Bien, entonces, fíjense distintos elementos para ver todo este abanico que hace a la minería de datos. Todos los impactos que tiene, ¿no? Transacciones, eso también. Eso de los cupones de descuento y todo esto hace referencia a que cuando uno en una época normal vas a un supermercado y tenés, vamos a lo fácil, vas a Jumbo, tenés los Jumbo más, ¿está? Eso lo hacen en base a los clientes y a determinados productos, ¿no? Pasa por ahí. Por eso después ellos pueden obtener un perfil de consumidor. Y en base al perfil de consumidor, ¿qué productos son básicamente los que ellos pueden obtener mayor rentabilidad? Fíjense cómo todo esto se va enlazando, ¿no? Como un reloj, ¿eh? Que tiene una pieza con la otra que se van encadenando. Y bueno, desde un punto de venta que saben cuánto está comprando el cliente y toda esa información con un postproceso de información, pueden detectar, pueden detectar un patrón de conducta de acuerdo a productos. Insisto, esto lo tienen en el libro, no se asusten. Yo utilizo las diapositivas, pero esto lo tiene en el libro. Porque para no andar transcribiendo toda la diapositiva y teniéndolo acá, directamente lo dejo, chao. ¿Está? Fíjense, datos que hacen. Perfiles de cliente, identificación de requerimiento de cliente, que significa identificar qué es lo que nos está solicitando. Ahí tienen, proporciona información resumida. Los reportes multidimensionales, habrán visto con Marcelo las herramientas OLAP y MOLAP, ¿está? Cuando analizan eso, el cubo de información, ¿está? Eso seguramente lo han visto con Data Warehouse. Se refiere a esto, de ahí levantar qué cosa, la información para poder decidir. ¿Eh? Bueno, esto sí, fraudes sale al toque. A ver, con las tarjetas, con los plásticos. Cuando uno tiene determinadas compras, ¿no lo llaman alguna de las empresas? ¿No les piden autorización? Cuando de repente, me están contando que sí. ¿Por qué? Porque capaz que es un monto elevado y vos no sabes hacer esa compra. Entonces, ¿qué hacen? Mira, te pasó, dice a Jessica. Te mandan un correo, lo que hacen, no te llaman del banco, usted, claro, nadie. Tal vez hiciste un par de compras grandes, que ellos lo llaman compras compulsivas. Entonces lo que hacen es, a ver, si nosotros tenemos que esta persona está gastando más o menos dentro de esta banda y de repente, ¡pum!, hay una compra muy alta, dicen, ¿qué pasó ahí? ¿No? Mira, Florencia pone. Entonces eso lo que hacen, tal cual. Cuando el monto supera un determinado valor, vos fíjate que ya ellos te tienen identificado, por eso el tema de los fraudes, ya te tiene identificado, entonces, o también la otra, ¿saben cuál es? Pasa esto, hoy como está internet, pero antiguamente si hacías compras y te detectaban, aparte del valor de la compra, el lugar de la compra. Ahí está, el lugar de la compra.
Depende del producto y el lugar de la compra. Ahí pueden detectar rápidamente si hay un fraude. ¿Está? Supongamos, no sé, que estás haciendo una compra acá en Buenos Aires, ¿no? Por decir. Y de repente te figura que vos hiciste una compra, no digo online, una compra física por acá. Y de repente te figura una carga de combustible casi en el mismo momento, no sé, en Mar del Plata. Te van a decir, y bueno, acá hay un problema, te duplicaron o pasó algo, porque si vos estás detectando que están haciendo una compra acá en Buenos Aires y de repente hay otra compra muy rápida en el tiempo, en otro lugar, de un producto físico que vos tenés que estar, automáticamente genera la alarma eso. ¿Está? Eso también sucede. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, esto es más. Esto que les estoy comentando, cuando vos abrís un correo electrónico y lo haces desde otro dispositivo, ¿qué pasa si no tenés activa la ubicación? ¿Qué pasa si abrís un correo electrónico propio, pero no tenés activa la ubicación? ¿Qué pasa eso? O nunca les pasó, o en otro dispositivo o en otra ubicación. Cuando abrís un correo electrónico, es algo sencillo. Tal cual, te llega el mensaje, te llega una notificación de inicio de sesión, tal cual, te avisa el celu o lo que sea, hacer una doble, ¿sí? ¿Vieron? Y vos decís, ¿y por qué? Y porque detectaron que hubo una anomalía dentro de lo que está manejando, de repente abriste en otro lugar o desde otro dispositivo, te dice, pero ¿cómo? Si vos no tenés, ¿se entiende? Tal cual, tal cual. Esto, insisto, es porque se trabaja con minería de datos. Es por esto. Por eso cuando uno habla de fraude en general, uno piensa rápidamente en un tema económico. Pero si a vos te acceden a un dato, también te pueden complicar. Te pueden complicar. Ahí tienen. Bien, vamos a avanzar. Bien. Tenemos esto. Fíjense con respecto a otras disciplinas que lo hemos hablado. ¿Qué sucede acá? ¿Se acuerdan que hablamos que las herramientas OLAP, que son deductivas, ya tienen un dato cargado? En cambio, la minería de datos es predictiva. ¿Y qué significa esto? Predictivo. Fíjense ese último punto. Nosotros ahí, cuando les mostré el Excel, son datos que se van cargando. Lo que tiene que hacer para poder mostrarme la tabla es porque se basa en procesos matemáticos en base a esa información. Entonces, en base a esa información te está generando ¿qué? El árbol. Son datos predictivos, pero ¿por qué? Porque fíjense, ¿qué dice abajo? ¿Lo hace en base a qué? ¿Qué dice? ¿Lo hace en base a qué? A la no qué. Porque es un modelo matemático. ¿Qué me dice ahí? Busca el descubrimiento de conocimiento sin que, sin una hipótesis que preconcebida. Claro, no es que está la fórmula matemática y vos ahí, en base a la fórmula matemática, decís, che, es esto o aquello. No, no, no. Vos ahí tenés la realidad y en base a esos datos trata tal cual. En base a esos datos que tenés, te trata de sacar el modelo en base a esto. Sí, 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 por eso de ahí se arma, por eso lo que están ahí opinando, que te arma el patrón, tema, los datos, que ahora lo vamos a ver, los datos tienen que estar entre comillas que limpios y depurados para que pueda interpretar lo que está leyendo y te lo pueda mostrar a la salida, porque si los datos están con ruido, se dice que están técnicamente sucios, es complicado que vos puedas ¿qué? Obtener una buena información. ¿Está? Ahora vamos a hablar de eso también. Ahí tiene. Lo que sí tienen abajo, ¿está? Son netamente predictivos, ¿no? Redes neuronales sí es una técnica, algoritmo es una técnica, el clúster es una técnica, la clasificación es una técnica. Estas son técnicas, ¿está? De los predictivos. Bien, ahora tengo que ir hasta la diapositiva.
19. El resto no. A ver si se llega a ver, si no lo amplío un cachito. KDE significa sacar conocimiento de la base de datos. A ver si soy claro. Datos iniciales. Integración y recopilación, que te cargaron en el Excel. Lo hago con respecto al ejercicio. Selección y limpieza de los datos. En el caso del Excel estaban todos limpitos, eran 4 datos locos, entonces estaba todo completo. Aplicamos ¿qué? Minería de datos, evaluamos y acá tenemos que, ¿qué hay que hacer? Y el último punto, ¿qué dice? La difusión y el uso. ¿Para qué? Para la decisión. Esto que fuimos hablando es lo que se hace normalmente, que es el otro gráfico que nosotros vimos en formato horizontal. Tenés los datos, los levantaste del almacenamiento, ¿no? Como dice, integración y recopilación. Los depuramos. Se depuraron, es decir, hay datos faltantes. ¿Qué hubiera pasado si ahí, en ese Excel, hubiera tenido huecos? De esas 13 filas que tengo ahí, si yo tengo huecos, esas no las tendría que contabilizar. ¿Me explico? Tendría que tener mayor cantidad de datos. ¿Por qué? Porque si no, en esos faltantes me pueden generar una proporción de error bastante grande. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a hacer una cosa sencillita. Si yo tengo en 13 datos un renglón faltante y estoy en menos del 10% ya de error. ¿Me siguen? Porque sería, tengo 13 datos y hay uno que está equivocado, estoy hablando que ya arrancamos con el 10% de error casi. ¿Se entiende? Tendría que tener mayor conjunto de ¿qué? De datos para que el error sea encima ¿qué? Más chiquitito. ¿Soy claro con esto? Por eso se habla de la limpieza y la depuración de ¿qué? De los datos. Tengo que avanzar hasta la 27. Hasta ahí se entiende. Después de hacer un salto. ¿Ven? Miren esto. La recolección de datos depende de quién. Del objetivo fijado. Va de vuelta. Si nosotros hacemos minería, tenemos que tener idea qué información vamos a necesitar. Insisto, el software no es mago. En el ejemplo que ustedes vieron conmigo recién, si teníamos que operar a la persona, perfecto. Recopilamos esa información. La edad, si tenía astigmatismo, si tenía miopía, y en base a eso, se recogieron los datos. ¿Está? Fíjense lo que dice ahí, ¿no? El esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo hay metido para poder hacerlo? Para recolectar los datos no genera esfuerzo, porque llega la persona y que lo vas cargando. Pero fíjense que la preparación de datos habla de que tiene ya, eso solo tiene el 50% del esfuerzo. ¿Qué significa? Si los datos fueron todos cargados correctamente, bueno, está todo bien, pero si no hay que definir qué va a pasar con qué, con estos datos. ¿Soy claro? A eso se refiere. ¿Queda claro? Eso es la preparación de los datos. Y lo que tenemos nosotros dos, que habla específicamente de qué, de minería de datos y análisis de resultados, es también cuánto es posible. Fíjense que la minería de datos, en el caso nuestro, que teníamos el software, una vez que está todo preparado, bueno, es realmente manejar el software, pero no tiene gran esfuerzo. Menos el análisis de resultados, porque ahí ustedes van a definirlo con el grupo de colegas, cómo mirar ese dato. Voy a avanzar. Vamos a mirar esto, de la preparación de datos. ¿Por qué es necesario preparar el dato? Lo voy a ampliar esto un cachito, chicos. Hola, chicos, no, más de un 60% por... A ver si en un 65% se ve bien. Ah, bien. Bien, ahí tenemos. ¿Cómo se preparan los datos? Esto lo tienen también en el libro. ¿Qué hacer con los datos faltantes? ¿Qué hacer con los valores extremos? ¿Qué significa esto de los valores extremos? Supongamos que te cargaron datos
y lo estás cargando manualmente, ¿no? La persona está cargando datos de las personas, trato de las personas, y por un error de tipeo, no sé, te cargaron mal la información. Tenía que poner, no sé, 10 años con el teclado numérico y te puso 109 años, ¿viste? Por decir, ¿no? Tipeó rápido, está, y te generó, te puso un dato mal. Por eso, ¿qué hacemos con esos valores? ¿Qué hacemos con las inconsistencias también? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué significa? Que el dato no es representativo. Esto es lo que hablamos de la consistencia, ¿de acuerdo? Esto es la inconsistencia. ¿Qué hacemos con eso? Y después, el tema del ruido se refiere a determinados datos que no fueron completos. Por ejemplo, mal un número dentro de un rango, mal el nombre de la persona o una característica, ¿no? En lugar de poner ni sí ni no, tipearon ni, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Por eso se habla de la depuración. Y fíjense, limpieza y transformación. ¿Qué significa esto de la transformación? Voy a ir a esto. Supongamos que quieren analizar datos de productos, ¿no? ¿Cuántos productos vendiste en el día? Bueno, perfecto. Y tener la posibilidad de analizar, tratar de ver un promedio o cuánta es la cantidad que tenés por hora. Supongamos esto, que la cantidad de productos que vendiste en una hora te dio un promedio, o que tenés por minuto, contabilizar lo que sea, pero te dio un promedio, podés tener los promedios tal vez. Tenés un promedio, no sé, de 75,3 productos. Hay productos que no se pueden vender en 75,3. No sé si estoy claro. O supongamos la edad de las personas. Vos, qué sé yo, buscas un promedio y te da, o la cantidad de personas, te da cuántas personas visitaron. Y me da un promedio de, qué sé yo, 35,2 personas. No, o miraste 35 o lo pasás a 36. Eso es pasarlo de forma discreta, es decir, qué error cometo y cuál, si a todos los voy para arriba o a todos los tiro para abajo. Eso sería preparar datos discretos, que no las podemos cortar. ¿eh? Estas son tareas, en el libro ustedes van a tener específicamente depuración o limpieza, qué hacer con estos datos. Voy a hacer un cachitín. Y ahí está, ¿no? Esto que tienen acá, por lo general ustedes, insisto, no los va a incumbir, pero no les incumbe a ustedes la limpieza de datos. Pero ante una toma de decisión, si ustedes están en un área de toma de decisión, es importante saber y preguntar, cuando la gente cargó datos y pasaron por ese proceso, decir, che, limpiaron los datos o cómo tomaron, cómo llegaron a este valor, qué hicieron para llegar a este valor, porque a vos, lo que vimos hoy, el árbol de decisión te lo van a mostrar, pasa esto, esto y esto, bueno, pero ¿cómo llegaron a esa información? ¿Qué datos analizaron? ¿No hay problema con esto? ¿Son datos fidedignos? ¿Hubo depuración de datos? Bueno, a eso se refiere. ¿Está? Fíjense que ahí dice, luego de limpiarlos, dice eliminar valores con ruido, determinar qué se hace con valores nulos. Supongamos, qué sé yo, supongamos que en una encuesta de opinión de determinados productos, qué sé yo, el Estado Civil no lo cargaron porque no lo cargaron. Si tengo muchos blancos en ese Estado Civil, se me complica para hacer minería de datos si yo tengo que contemplar a quién, a el Estado Civil. Supongamos que me dejaron un blanco de un 30%. ¿Está? Del total de datos, me dejaron en blanco en Estado Civil un 30%. ¿Qué les parece? ¿Cómo podrá ser el impacto? Si hablamos del Estado Civil, te dice, mira, hay un 30% de datos que no se cargaron. ¿Qué les parece? ¿Es chico? ¿Es grande? ¿Es más o menos? Podríamos quitarlo, elaborar. O un 20%, va a ser un 20%. Un 20% lo sacamos. Tenemos un 20% de blanco, más chiquitito. ¿Qué les parece? ¿Es grande? ¿Es chico? ¿Qué les parece?
¿Qué les parece? 20% de blancos del Estado civil. ¿Qué les parece? ¿Es mucho? ¿Poco? Para hacer un análisis. A ver qué opinan. Del total, el 20%, ¿eh? El 20% hablamos. Del total general vos tenés, no sé, por decir, ¿no? 700 datos, pero vos de 700 datos, el 20%, el GEPTAG, que serían 140 datos, están en blanco el Estado civil. ¿Qué hacemos? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, pero estoy hablando que lo estamos... ¿Lo metemos en el dato o no? Bueno, pero lo vamos a usar. Si yo... y un 10%, vamos a ir a un 10%. Vamos a bajar un 10%. ¿Es mucho o es poco? ¿Qué les parece? Ya lo bajé, ya voy. Bien, bien, Mariano. Miren, vamos a analizar esto, porque también es muchísimo un 10%. A ver, si yo tengo que hoy clasificar por estado civil, clasificar por estado civil. Sí, pero mira que pega, Nadia, ¿eh? ¿Cuántos estados civiles tenemos hoy? ¿Cuántos estados civiles podemos tener hoy? ¿Cuántos? A ver, más que diversos, a ver. ¿4 nada más? Ah, ya se complicó. Claro, porque vos tenés casado. Vamos a empezar, si no lo agregamos. Tenés casado. Casado, casada, ¿no? Claro, casado, soltero, viudo, divorciado, separado, separado de hecho, ¿está? Empiezan a jugar un montón. Tenés ahí 5 tranquilo, ¿eh? Unión civil, tenés. Ya tenés 5 o 6 tenés. Supongamos que pongamos 5. Vamos a hacerlo fácil, con números redonditos, 5. 5, ¿eh? Claro, pues ahí tenés 5, mirá. Puso Sergio, mirá. Casado, soltero, viudo, ¿no? Divorciado. El otro es concubino, que es pareja, que es lo mismo, pero en la ley es concubino, ¿está? Vamos a poner ahí los 5 que puso Sergio. Si yo tengo un 10%, a ver, un 10% del total, un 10% de ese total lo tengo en blanco, un 10% lo tengo en blanco, en ese 90% que me queda, yo lo tengo en ¿qué? En 5 categorías. En 5 categorías. Quiere decir que es menos de qué? 90 dividido 5 te da ¿cuánto? Menos del 20%. Quiere decir que si cada segmentito es menor al 20%, y yo acá tengo un 10 que está en blanco, este 10 me puede hacer desbalancear cualquiera de los demás. ¿Soy claro? Y estamos hablando de un 10% nada más. Fíjense cómo el tratamiento de datos en blanco nos puede complicar un montón. ¿Me siguen acá en la idea? Por lo menos en la idea, para cuando uno tiene que analizar, dice, uy, pará, es un valor significativo. Porque si ese 10% tenés mitad y mitad, que te enganche en cualquiera de los otros dos, te lo sube un montón. ¿Se entiende? Por eso a veces el análisis de datos tiene estas cositas. Tiene estas cositas. Voy a avanzar al 27 y ahí ya estamos. Bueno, aparece lo que charlamos, si son discretas o continuas, las variables, si son nominales, que hablamos recién, ordinales, también que son otras. Yo paso la primera media hora acá, lo que hablamos recién. Vieron que que el tema de la nominal, o si es continua, fue lo que tenía el software que te decía si era numérico, si era... Bien, vamos a avanzar. Estos son tipos de variables también. Y acá dice, las variables con ruido tendrán valores que caen fuera del rango. ¿Qué significa? Estos son las variables con ruido, supongamos que tenés
temperatura, ¿no? Vos estás analizando pacientes, estás haciendo un estudio médico y la temperatura del paciente. Entonces vos tal vez en tu estudio estás con un techo capaz que de 38, 39 grados. ¿Qué pasa cuando te caen pacientes con 40, con 41 grados? Ante este síntoma, ¿qué hacemos? ¿No? Esos son los que caen afuera del rango. ¿Está? Y ahí dice, ¿no? Que también lo que hablamos recién. Carga de datos, estuvieron cargando datos, ¿está? Eso también es un problema. ¿Eh? Y ahí, a ver qué puso Mariano, como mucho uno. Ah, mirá, el tema de los blancos. Y viste, Mariano, es todo un tema. Es todo un tema. Es todo un tema. Porque si a una empresa, vamos a hacerlo al revés, volviendo al tema de la depuración de datos, tienen que decidir cuántos productos van a comprar o dejar de comprar, o cómo van a hacer la promoción de determinados productos, y viste, uno dice, che, pero ojo, que de la población del análisis que tenemos este conjunto que no sabemos cómo nos puede jugar a favor o en contra. Es lo que tiene Mariano, lo que dice Mariano ahí. ¿Está? Bien, ¿cómo anduvo hasta acá? Con esto cierro lo de minería, les quería, insisto, mostrar ese ejemplo para que lo vieran, para eliminar un poquitito todo el tema, pero insisto, léanlo del capítulo de sistema de información como herramienta competitiva. Ahí tienen todo un capítulo dedicado a esto, a minería de datos, al data mining. Bien, ¿cómo anduvo, chicos? ¿Cómo lo fueron más o menos viendo esto, no? Más o menos, insisto, esto con la lectura les va a aclarar muchas cositas. Bueno, mejor. Sí, yo por eso traté de buscarles el ejemplo del software, porque te abre un poquito la cabeza y dice, ah, mira cómo es esto. ¿Está? Bueno, chicos, con ustedes por hoy ya está. Después se lo voy a subir a Classroom, todo esto, pero insisto, el material, no le voy a subir este PowerPoint porque hay partes que no tiene sentido, este PDF, perdón, no tiene sentido, ¿está? Claro, Nadia, si no queda todo muy abstracto. Y al verlo ahí, más de uno habrá dicho, ¿cómo es que hizo rápidamente el árbol? Porque tú lees el software. Lee los datos, y los datos están completitos, te lo arma. Sí, sí. Aparte, los que empiezan a trabajar con estas herramientas van a decir, mirá vos cómo aparece esto. Mirá cómo qué rápido me sacó la característica. ¿Está? Viene por ahí, chicos. Bueno. Rapid, así, te lo pongo acá, se los pongo acá, Lo pueden googlear, Rapid Miner. Minería rápida. Es cómo utilizar. Ojo que hasta que tiene con manuales, con todo, tiene un montón de cosas. Lo que pasa que yo diría que si se ponen a investigar en ese tema, mire que tiene lo suyo, tiene mucho del tema de software, por eso digo, a veces uno capaz que dice, a ver cómo es, por lo menos para chusmear, ¿viste? O para explorar, pero no se enreden mucho, porque tiene mucho de software y hay cosas que tal vez ustedes, que son puros de ciencias económicas, se terminan enredando, ¿viste? Entonces, pero para chusmear les sirve. Lo aclaro porque ustedes dicen, el profe lo hizo pum, 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 y después cuando lo querés hacer no te sale ni para atrás, entonces decís, che, ¿qué pasó acá? Para que no se me traumen con el uso del Rapid Miner. Porque, para que se den una idea, el curso que hice de minería de datos, cortito, así ahora ya. El curso que hice de minería de datos, en La Plata, fue de 70 horas. Calculen cuántos son 70 horas. ¿Cuántas horas ustedes cursan por semana? A ver, ¿alguno hace la cuenta? ¿Cuántas horas cursan por semana? Una cursada normal, presencial. ¿Cuántas cursan horas en forma presencial? No, pero de una materia, no, 1.000.000 tampoco. Pero una materia, sistemas. ¿Cuántas horas presencial? 6. Bien. El curso de minería que hice fueron de 70 horas. ¿Cuántas semanas serían? Más o menos. 10 semanas. Así, ¿no?
grosso modo son 10 semanas, son 60, 11, exactamente, son 11. Quiere decir que de la clase del sábado, en mi caso no puedo, ¿no? Claro, del sábado, hay que ver qué vieron con Marcelo. Decime, podés mandarme un mail y listo. Decime, Mariano, decime qué te fue ese tema y te tiro un salvavidas. Pero por eso, volviendo al tema anterior, sí, fueron, y le mandé mail al profe y no respondió. Bueno, sí, entonces mandame un mail, no hay problema, yo te tiro un salvavidas, le digo a Marcelo que te tiro un salvavidas, no hay problema, si el tema lo manejo también. Pero volviendo al tema de minería, es un tema muy interesante para ustedes, insisto, para ustedes que son de ciencias económicas, tienen que ver a la minería de datos como una herramienta para la toma de decisiones en los negocios, que el que se rompa el coco implementando la minería son los informáticos. Ustedes quieren ver ese árbol para poder decidir. No sé si soy claro. Ustedes tienen que entender el negocio. No tienen que ser expertos en manejar la herramienta. La herramienta está en el informático. Ustedes tienen que ver el negocio. Por eso están en económicas. Si no, estarían en una licenciatura en sistemas. Es así, chicos. ¿Está? Bueno, gente, por hoy quedan 2 minutitos y moneda. Les mando un saludo y nos mantenemos en contacto. No, de nada, Rosana. Hasta luego, gente. Hasta luego, Julieta. Hasta luego, Nadia, también. Hasta luego.